punto de comenzar la segunda hora de Minuto 1 aquí por la pantalla de C5N. Vamos hasta las 22. En un Viernes Santo estamos en vivo y la verdad que uno pensaba que iba a ser un día tranquilo. Sin embargo, ¿quién habló? La máxima autoridad del país. Mauricio Macri primero, ya lo hemos escuchado, defendiendo a Juan José Aranguren, el hombre, diría yo, menos querido de la Argentina porque trae todos los días malas noticias. Aumentos, aumentos, aumentos en pos de que eso va a ser en beneficio para el pueblo argentino. Pero no solamente habló de Aranguren, respecto del que Aranguren dijo ayer que no tenía confianza en este gobierno, es decir, que no tenía confianza en Mauricio Macri. También habló, porque obviamente le preguntaron, siempre que Macri aparece ya saben lo que le van a preguntar para que obviamente baje línea respecto de algunos temas. Pero este tema es medio sinuoso, porque tiene que ver con el Poder Judicial, ni siquiera digo con la justicia, tiene que ver con la causa contra Cristóbal López, Fabián de Sousa, que tiene que ver con un fallo de 132 carillas, o 34, no recuerdo, que a Macri lo enloqueció. Textualmente, en un ratito lo vamos a escuchar. Macri enloqueció con ese fallo. Uno no sabe por qué. Ya es un analista en evasión y fraude a la administración pública. Dos temas muy técnicos, ¿eh? Juristas han perdido un montón de tiempo para determinar qué es la evasión tributaria y qué es el fraude al Estado. Recuerda usted la retención del impuesto, la no rendición a la AFIP, que está como parte querellante en la causa y que ha apelado ante la Cámara de Casación para que se dé vuelta el fallo. Pero no alcanza con la AFIP, no alcanza con Germán Moldes, que le contamos esta semana lo que escribió respecto de que hay que dar vuelta a este fallo porque la gente está indignada. La justicia no se maneja por la indignación de la gente, se maneja con los códigos penales, procesales y eventualmente la Constitución Nacional para tener en cuenta las garantías que tienen los ciudadanos a la hora de ser sometidos a un proceso penal. Lo que hay que decir, para que usted sepa, es que tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa están procesados, están inhibidos, están embargados. Para salir del país tienen que pedir autorización. Lo único que cambió, más allá de la carátula, como dice Macri, que se llama calificación legal, es una cuestión que se va a debatir en el juicio oral. Ahí van a tener tiempo para la AFIP, el fiscal Moldes o el fiscal de Cámara decir por qué para ellos es una administración fraudulenta, en conjunto con Echegaray, que era el hombre de la AFIP, que aparentemente miró para otro lado a la hora de la no rendición de estos impuestos. Pero en esta instancia es principio de inocencia. Hay un proceso penal que puede llegar a juicio oral y eventualmente puede haber una condena o una absolución. O dos condenas o dos absoluciones. Esto es el debido proceso legal en la Argentina, cosa que parece ser que Mauricio Macri no conoce muy bien o no está bien asesorado y cree que la justicia es él, que él puede presionar a los jueces para que hagan lo que él quiere. Y la pregunta que yo me hago, no es que más allá de la carátula, de la calificación, lo que le dolió al gobierno es la libertad de estas dos personas que estaban detenidos. En un ratito le voy a contar que la libertad no tiene nada que ver con la carátula, porque mezclan las cuestiones, y usted dice, claro, lo dejaron libre por el cambio de carátula. No tiene nada que ver. La libertad fue por un lado, lo explicaron Faro y Ballesteros, y el cambio de calificación por el otro es lo que determinó que Macri haya enloquecido. Lo vemos. El daño se hizo. Ahora hay que entender si ese daño es algo que nos ayuda a crecer, que es lo que yo siento, porque esta reacción no fue la habitual, porque acá claramente estos dos jueces se animaron a hacer lo que hicieron pensando que no iba a haber reacción. No sé si coincidimos, Ciro. Sí, plenamente. Entonces, esta reacción muestra lo que yo digo, y lo que le digo a Xi Jinping, lo que le digo a Merkel, lo que le digo a Trump, lo que le dije a Obama, lo que le digo al mundo entero cuando viajo y los represento. Los argentinos crecimos, los argentinos aprendimos de nuestros errores, sabemos que ahora hay que tomar el camino correcto, que es el de cumplir, el de respetarnos, el de cuidarnos, el de que la ley sea igual para todos, especialmente más exigente para los que más tienen. Entonces esta reacción marca eso, marca que nos indigna cuando alguien viene a decirnos que alguien que se quedó con lo nuestro
no cometió un delito, porque lo peor no es si está libre o está preso, lo peor, eso es opinable, lo peor es que me digan que cambió la carátula, ¿no? Eso es lo que a todos nos enloqueció, porque esto no es un caso de evasión. Evadir es cuando vos no pagás tus impuestos. Esta gente se quedó con impuestos que no le correspondían, que eran solamente recaudados por la empresa hoy, para comprar cosas que encima administraron mal, porque lo único que tienen son líos y pérdidas, y eso ha hecho que los argentinos hayamos perdido casi todo la plata que ellos se llevaron, que son esos hoy actualizados 17.000 millones de pesos. Es el presidente de la nación. Así habla, así se expresa. Y la verdad que uno no entiende realmente quién lo asesora. Con todo respeto al ministro Germán Garabano, el ministro de Justicia, hablará con Macri para que diga cuestiones un poquito más redondas desde el punto de vista jurídico. Él dijo, no importa que estén libres o presos. En realidad lo que se instaló a la gente es cómo están libres gente que le robó plata al Estado. Y lo que se instala es que la gente piense que tienen que volver a la cárcel, no el cambio de carátula. Salgamos a la esquina y le preguntamos a la gente, che, ¿vos sabés que le cambiaron la carátula? La gente no sabe ni lo que es la carátula. Con todo respeto lo digo. Se llama calificación. ¿Es un delito u otro delito? ¿Qué es un delito? Una acción típica, antijurídica y culpable. Lo decía el maestro Sebastián Soler hace mucho tiempo. Cada delito, la evasión, la administración, tiene un tipo. Yo la verdad no le puedo decir si es evasión o administración fraudulenta. La justicia ha determinado, y como hombre de derecho uno tiene que acatar, que para estos jueces, que son la Cámara Federal, Sala 1, es un delito de evasión. Pero el expediente no se va al fuero penal tributario, queda en Julián Ercolini e irá a un tribunal oral federal porque hay otras cuestiones que tienen que ver con los dos acusados y lo que considera estos camaristas es que por economía procesal, obviamente, debe estar esta causa como un delito más en un posible delito mayor. No va a cambiar absolutamente nada. Como decía Macri, no es que un delito es más grave que otro. La pena es la misma. Yo pregunto, ¿qué quiere la AFIP? ¿Que le devuelvan el dinero? ¿Recuperar el dinero? ¿O que vayan presos los acusados? Yo le pregunto, si usted alguna vez tenía que cobrar una deuda y quería que le paguen, ¿qué prefería? ¿Que el que lo estafó vaya preso o que le devuelva la plata? Bueno, la AFIP está para recaudar, para que le devuelvan la plata. No se entiende mucho esta persecución, que seguramente tiene que ver con el lugar donde estamos. C5N, el grupo de medios, donde claro, López y de Sousa no son empresarios que no tienen nada que ver con los medios. Tienen que ver con los medios. Y a veces los medios molestan, entonces hay que correrlos del camino, hay que sacarlos. Este canal molesta. En estos momentos usted no está viendo, y lo que estoy diciendo yo, y compartimos todos los compañeros, no lo va a escuchar en ningún lado. Y yo estoy hablando desde el punto de vista racional y jurídico. No tengo ninguna intencionalidad. A ver, a Cristóbal López no lo vi nunca, no lo conozco. A Fabián de Sousa lo vi 2 veces, ocasionalmente. Nos comprende la general de la ley, pero acá no estoy defendiendo nada. Estoy certificando el fallo judicial que tiene su derrotero pronto, porque de acá a 15, 20 días hay una apelación en la Cámara de Casación Penal que va a determinar si lo que hicieron Ballestero y Fara está bien o está mal, pero no si está mal por corruptos. El derecho es amplio, hay una biblioteca y hay otra. Recordemos, está por ahí Bonadío, pero no forma parte de ninguna biblioteca. En realidad, se puede decir blanco o negro, pero con fundamento jurídico. Y la verdad que el presidente, hable como habla, de la carátula del expediente, como si una carátula fuera carátula, calificación legal, que lleva a las personas a la cárcel, que terminan con condenas, que pierden bienes, que tienen deshonra pública. Porque supongamos que esto termina en la nada, como dicen ellos, que si pagando de alguna manera se recupera y no hay causa penal. ¿Y cómo queda después la opinión pública? Ladrones, corruptos, ladrones. No hay forma de volver para atrás. Entonces, me parece que hay que poner la cosa en su justo medio. Esto es una causa penal que tiene un camino legal, que terminará o no en un juicio oral y público. Y recién allí vamos a saber si todo lo que se dice ahora es cierto y si hay culpables o si hay inocentes. Le digo al presidente, le digo a todos los que dicen que son chorros, ladrones, que todas las personas gozan de la presunción de inocencia, de acuerdo a la Constitución Nacional, hasta tanto haya una sentencia que así lo determine. Y lo último respecto a este tema, Mauricio Macri dijo, bueno,
el estupor que produjo el fallo. La verdad, yo no veo manifestaciones por este fallo. Al contrario, la gente está más indignada por los aumentos que por el fallo. Es un tema que va más mediático y que tiene efecto en círculos de poder. En esos círculos que de alguna manera quieren influenciar a la opinión pública manejando determinados canales. Este no. Entonces, por ahí está la cuestión. Tú mírenlo por ahí. ¿Por qué una causa penal que tiene que ver con lo económico tiene tanto revuelo en medios televisivos o radiales? ¿Por qué pasa por ahí? Si Cristóbal López y Fernando no tuvieran medios, es una causa más. Le hubieran dado la moratoria, seguro. No es seguro, como un montón de empresas que firmaron por el famoso artículo y se beneficiaron con la moratoria y están pagando y no tienen ningún problema penal. Porque acá lo que hay es un problema penal y un problema comercial. Entonces se juntan las dos cuestiones, lo comercial va por lo comercial y lo penal va por lo penal y es lo que se va a resolver de acá a un mes. Tengan paciencia, vamos a ver qué hace la Cámara de Casación, pero no es bueno que el presidente de la Nación de alguna manera presione de esta manera a través de los medios amigos a los jueces que tienen que resolver. ¿Por qué? Hay jueces que tienen personalidad y no se van a dejar presionar y resuelven en consecuencia. Hay otros que son timoratos y por miedo a un carpetazo y a lo mejor por quedar bien con el Poder Ejecutivo dicen, mirá que Macri nos está mirando. No debería ser así. A ver, a los jueces que no tienen las pelotas de resolver lo que tienen que resolver, sea lo que sea, tienen que renunciar. No hay otro camino. Y si tienen un muerto en el placar, bueno, sáquelo al muerto y tírenlo. Porque los jueces son la garantía del Estado de Derecho. Y no se puede juzgar a las personas por el humor social o por la tapa de los diarios, sino por el expediente. Yo siempre digo, lean el expediente. Todo lo que no está en el expediente no existe. Y lo que no existe no es lo que debe estar en la tapa de los diarios. Muchas causas han llegado a instancia de juicio oral por la tapa de los diarios. Y estamos rozando el camino de que los fallos judiciales tienen más elementos mediáticos que pruebas judiciales. Y esto es una tragedia para la democracia argentina. Porque los gobiernos van a cambiar, ¿eh? Pero ¿qué imagen queda? Que si querés perseguir a alguien, teóricamente lo haces por los medios y por la justicia, con jueces que no tienen la personalidad de resolver lo que tienen que resolver. Así que, preocupante es la declaración de Macri, y quiero recordar que en su momento la Asociación de Magistrados y Funcionarios, cuando fue la intromisión del Poder Ejecutivo en el caso Chocobar, ¿se acuerda cuando mataron por la espalda a un delincuente que estaba en fuga? Sacó una resolución, la primera en 2 años y medio desde que está este gobierno, donde criticó la injerencia del Poder Ejecutivo en las cuestiones judiciales. Ahí y mandó las imágenes del suceso este que estabas mencionando, Darío. Estamos viendo las imágenes recién. Exactamente, bueno, de alguna manera lo que dice la Asociación de Magistrados y Funcionarios, para mí un poco tarde, es el Poder Ejecutivo que tenga que hacer, haga lo que tenga que hacer, mande leyes al Congreso, pero que deje trabajar al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene sus propios anticuerpos y no vaya a ser, porque hay una causa del Correo que en algún momento se va a destapar. Hay una causa penal, la tiene el juez Ariel Lijo, al que quieren echar porque tiene algunas carpetas, pero no le conviene que lo echen porque tiene la cosa Correo que la tiene pisada. Lindo mambo, ¿no? Lindo mambo, pero algún día Macri se va a ir del gobierno. Así que bueno, de alguna manera esto del Correo y el tema del combustible y algunas cuestiones económicas tienen. Creo que del Correo nadie dice nada, nadie habla. Sin embargo, de la otra son corruptos, ladrones, chorro, que devuelvan. Bueno, esto es lo que se llama distinta vara para medir la realidad. Pero hablando de vara, hablamos de Juan José Aranguren, que no tiene ningún problema, obviamente, de hacer declaraciones respecto a su presidente. Yo no sé si queda claro, y lo voy a hacer participar a mi compañero, que Aranguren, que fue nombrado por Mauricio Macri, diga que no confía en el país. ¿Quién maneja el país? Fernando, yo estoy exagerando cuando digo esto. Le está diciendo, no confío en vos, Mauricio, ¿o no? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? No es el primer ministro que dice esto. Ya lo había dicho Duhovne en España, cuando hablando ante empresarios, un profesor de una universidad lo inquirió, le preguntó por qué él tenía la plata fuera del país y por qué no la llevaba. Así que lo de Aranguren es parte de esta mentalidad o de esta clase dirigente que tenemos hoy en la Argentina, que piensa más en sus intereses personales que en el interés colectivo. Así como Aranguren, así como Duhovne, prefieren
dar la señal de que su propiedad privada es más importante que el interés colectivo de los argentinos, y bueno, Macri lo ratificó, ¿no? Pero vos sabés que, Darío, recién estabas marcando lo que es la causa, lo que son las declaraciones de Macri sobre los dueños de esta empresa. Y no son ingenuas cuando habla del cambio de la carátula, porque lo que está planteando es que quedarse con esos impuestos no es lo mismo que no pagar el canon. Claro. La diferencia que quiere hacer Macri es, mire, esta gente se quedó con impuestos que eran de los argentinos. Cualquier evasión es quedarse con los impuestos. Claro, tal cual. Cualquier evasión. Si vos cobraste el IVA y no lo trasladaste y no lo depositaste en la FIP, te estás quedando con los impuestos. Si vos no hiciste los aportes patronales, te estás quedando con los impuestos. Es exactamente lo mismo, son todos igual. La diferencia que quiere hacer el presidente es, estos son impuestos, lo otro es un canon. Lo canon no tiene importancia, lo canon es lo que una empresa le tendría que pagar por usar un servicio al Estado. Es decir, lo del correo no es un problema, lo del correo no es evasión, lo del correo no es un delito, lo del correo es simplemente un problema comercial de una empresa que no le ha pagado el canon al Estado. Es muy distinto, plantea el presidente con mucha hipocresía, plantea el presidente que es muy distinto no pagar el canon que no depositar los impuestos que se han percibido en una actividad comercial. Y de la misma manera eleva 17.000 millones de pesos la deuda, porque hace el mismo cálculo que de los 70.000 o 73.000 millones, era Mariano lo que el correo le condonaría al grupo Macri. Con intereses, ¿no? Claro, por eso, pero quieren elevar, quieren hacer esto una bola de nieve. No son 8.000 millones, son 17.000 millones de pesos. Digo, ¿cómo puede ser ni con la tasa de interés del Banco Central una deuda de 8.000 pesos la convertirse en 17.000 pesos a lo largo de un año? Así que este es el principio del presidente. Quiere marcar la diferencia entre no depositar los impuestos que se percibieron con no pagar el canon. Y a la larga es lo mismo. El empresario, el grupo Macri, estafó al Estado de la misma manera que puede denunciar ahora que lo puede hacer cualquier otro empresario, ¿no? Darío, yo no entiendo mucho de economía y de estas cuestiones, pero sí de periodismo. Estoy impactado, a mí lo que me impactó de la nota que le hicieron es cómo el periodista lo apretó al presidente en un momento cuando le dijo, ¿a vos qué te parece? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Fue al revés. El presidente lo... Dijo, ¿qué pensás esto? No, estoy de acuerdo, su señoría. Bueno, y a propósito de las declaraciones de Juan José Aranguren ayer, le preguntamos a Silvina Bataki si había escuchado lo que dijo Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri hoy también habló del tema y de alguna manera uno pensaba que iba a tener otra respuesta. Sin embargo, o no sé, porque la verdad que ya a esta altura, a ver lo que decía. El presidente Aranguren dice que no trae al país sus ahorros del extranjero por la falta de confianza. Si un ministro no confía en los resultados de la política de su gobierno, ¿cómo se le puede pedir a los inversores que lo hagan? Yo no escuché las declaraciones en vivo y en directo, así que yo no sé en qué contexto, y si no se está sacando de contexto lo que ha dicho Aranguren. Lo que yo sí puedo hacer es decirte y dar el testimonio de lo que hizo Aranguren. Aranguren dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, donde estaba muy bien remunerado, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que es un país sin energía, que perdía reservas todos los días, con las tarifas por el piso, con lo cual cada vez íbamos a más apagones, y se hizo cargo de una agenda muy antipática. Después, lo que él vendió quedó allá, y también él irá haciéndolo en el momento que él le parezca que es el apropiado, pero también teniendo en cuenta que si la trae, tiene que tener cuidado de no invertir, porque esta nueva Argentina, con una vara muy alta respecto a la honestidad, tiene que invertirla en algo que asegure que no va a tener un conflicto de intereses con lo que hace dentro del gobierno. La Oficina Anticorrupción le dijo que usted, señor, recibió como indemnización, liquidación final de la empresa donde trabajó 30 años, acciones de esa empresa en Holanda. Tiene que vender las acciones, y las tuvo que vender a la mitad de lo que valen hoy, perdiendo la mitad de lo que a él le había ganado en toda su vida. Esto es lo que hizo Aranguren por los argentinos. Viernes Santo. Usted que habrá hecho un esfuerzo para comprar una rosca de Pascua, un conejito, una gallinita, un huevo de chocolate. Escucha esto y dice, pobre Aranguren, viejo. Y que el presidente lo banca, porque de alguna manera tuvo que dejar dinero para ir a la función pública. Pregunto,
y si no quería que no vaya a la función pública. La verdad que nadie le dijo, vení, que esto es bárbaro. La función pública, la verdad, es mucha responsabilidad, es dolor de cabeza, es trabajo, es tiempo. Por algo vino la función pública, ¿no? ¿De dónde venía? De Shell. Ah, ahora me queda un poquito más claro. Eduardo López, ¿cómo ve esto de Mauricio Macri? Bueno, la contradicción principal está en la calle. Es Mauricio Macri, como se canta en las calles. Aranguren es un personaje menor cuya aval es el del presidente. Por eso en las calles se nombra Mauricio Macri y no Aranguren, porque Aranguren solo puede existir con un presidente como Macri. Está lejos de crear la patria, etcétera, etcétera. Yo creo que confía en Macri, no confía en la Argentina, Aranguren. Pero no importa, es Macri, el problema es Macri. ¿Qué cantan en las calles? Dos cosas. Mauricio Macri, etcétera, etcétera, y unidad de los trabajadores. Bueno, hay que organizar eso. El eje principal es Mauricio Macri, por eso va a haber un paro docente en la provincia de Buenos Aires el día 5, que va a ser masivo, un paro docente en Capital Federal el 5 o el 6, un paro docente el 4 y 5 en Santa Fe, porque Mauricio Macri nos está poniendo un techo del 15%. Entonces, está claro que la contradicción principal no es Aranguren, es Macri. Primero, que debe 70.000 millones de pesos, no 17.000, y que utiliza a la justicia de la manera que el Departamento de Estado dice que hay que utilizar a la justicia para esta región. Lo que están haciendo con Lula pretende hacer, es decir, la justicia lo quiere meter preso junto con los medios de comunicación oficialistas. Acá Mauricio Macri utiliza a la justicia para perseguir a opositores, sean los dueños de un canal de televisión, sea Milagro Salas, sea un sindicalista que defiende el derecho de sus trabajadores. En fin, hay una política en la región que es ataco a la oposición de los gobiernos de derecha con la justicia y con los medios alineados. Lo de Cristóbal López tiene que ver con eso, es una política de Departamento de Estado. ¿Por qué contra Cristóbal López? Porque tiene este canal. Si tuviese algún negocio con Aranguren no habría ningún problema. El escándalo internacional es Odebrecht. Ese es el escándalo. Que no son llegó 8 acá. países. No llegó acá todavía, ¿no? No, en los 8 países hubo renuncia, desde presidente hasta ministros, en 7. En uno no pasó nada. No se investiga en la Argentina. De manera tal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo dice. Conclusión, es Macri, unidad de los trabajadores, y luchar tiene sentido. Porque ¿cómo paramos todo esto? De la misma manera que paramos el 2x1, con la gente en la calle. La ley de flexibilización laboral, con la gente en la calle. Cuando quisieron poner voluntarios en vez de maestros, con la comunidad educativa en la calle. Salimos a luchar para romper el techo del 15% y la baja salarial que nos quiere imponer Macri. Yo la vez pasada hablé en mi intervención anterior de Rodríguez Larreta, también puedo hablar de este hombre Aranguren, pero es Macri el que baja salarios y el que nos genera una democracia flaca. ¿Y usted respecto en todos de la los medios oposición puede hablar así? ¿Puede hablar en todos los medios o en algunos medios? No, yo tengo este medio. Yo tengo este medio para hablar y ahora otro canal de cable. Y por eso por ahí lo quieren cerrar, por eso el gobierno está Pero tan no tengan preocupado. dudas, yo hasta a veces le decía a Silvestre, no sé si te conviene que venga, porque cada vez que voy a un medio, venía con 2 periodistas más que no están, voy a medios que no están más. La verdad que, no sé, los maestros de CETERA seremos en eso mufa para la continuidad laboral. ¿Pero por qué? Porque expresamos esto. No tengo ningún medio que me permita este espacio que me permitiste vos, que me permiten ellos, que me permite Silvestre y que me permite este canal, de expresar que estamos en contra de la baja salarial. En los demás canales, lo único que me preguntan es si tengo de rehenes a los chicos. Y te digo, hay clases todo este tiempo. No me llama ningún canal, claro, ni llama Macri para decir, ahora que están los chicos adentro, como dicen ellos, no me gusta ese término, porque los chicos se los educa. Las escuelas no son un garage y los chicos no son autos. Pero digo lo que dice el gobierno y los medios afines, con los chicos adentro. Bueno, con los chicos adentro, arreglemos, baja salarial. Claro. Y nadie le pregunta, che, Macri, ahora que están los chicos adentro, ¿por qué le seguís dando el 15% a los maestros? Solo lo puedo expresar acá. Igual me parece, Eduardo, que hay una cuestión que también tenés que mencionar, porque ustedes se están quedando solos en la pelea.
Porque 15 gremios aceptaron la propuesta de Larreta y solo 2 no. Sí, 15 aceptaron y 2 no, ADEMIS y UTE. Pero estamos solos de la representación sindical de esos 15 gremios. El paro va a ser masivo. Es como, viste, el 18 de diciembre, que hubo una movilización que le puso un parate. No pudimos parar la flexibilización previsional, pero sí la laboral. Y al otro día hubo un paro de la CGT que no paró nadie. Claro. Es decir, es como el paro de las mujeres. Hay una unidad de los trabajadores por abajo que las estructuras no se hacen cargo. Quien quiera oír, que oiga. Los maestros van a parar en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, en Capital, y vamos a una marcha federal educativa para defender la educación por la paritaria y para que no nos cierren las escuelas, ni del Delta, ni las escuelas del campo, ni rurales, ni los profesorados, y para que haya vacantes para todas las familias de la escuela pública. Silvina, lo que te quería preguntar es, escuchando a Macri, vos fuiste funcionaria pública, obviamente, vos tuviste que dejar muchas cosas, supongo yo, pero no plata afuera. No, de ninguna manera. Yo siempre hago un chiste que nosotros tenemos la plata in short, porque están adentro y son cortas nuestras cuentas. Pero sí, digo, uno deja todo para la función pública porque uno cree en serio en que puede lograr transformar para bien la vida de las personas. ¿Pero qué pasaba si, por ejemplo, un día decías que no confiabas en Daniel Scioli? No lo durabas ni 2 minutos. Seguramente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera descubierto que tenías plata afuera? Claro, sí, pero no la tengo, aclaro que no la tengo. Ahora que en cualquier momento aparece una placa roja. Claro, estudié un año en Inglaterra, era becaria y recibía mi beca cuando estudiaba en Inglaterra en aquel momento, hace 20 años, pero fue ¿tuviste solo un un offshore? año. No, de ninguna manera. Pero digo, por supuesto que este gabinete de ministros, incluido el presidente, creen en hacer sus propios negocios. Es increíble la pobre verba que tiene este presidente para dar opiniones solamente de café, pero esto ya lo conocemos todo. Creo que es lo que me llamó la atención por ahí de lo que escuchábamos recién de él, esto de decir, bueno, Aranguren tiene que ver bien en qué invertir, porque cuando invierta, si no va a ver si no es incompatible esa inversión. Y la verdad que todos los ministros y él mismo tienen incompatibilidades. Pero puede poner un plazo fijo también. Si exactamente, digo, puede invertir. Claro, qué sé yo. Si Argentina está en el sendero de crecimiento, como dicen ellos, si Argentina está saliendo o sacando a sus ciudadanos de la pobreza, entonces va a haber muchos lugares en donde invertir en Argentina. La verdad que si esta gente no confía en invertir en Argentina es porque ellos están haciendo las cosas mal, porque ellos están mostrando indicadores que no son ciertos, y creo que es algo que en el mundo se está viendo. Esto que él también decía, cuando hablo con Merkel, cuando hablo con Putin, cuando hablo con distintos dirigentes internacionales, evidentemente nos quiere hacer creer a nosotros eso, porque cuando va al exterior lo que trasciende es que habla de fútbol nada más, porque las opiniones que puede dar el presidente se limitan mucho a eso con esa verba que tiene. ¿Y cómo ves esto de, perdón, adelante. No, de hecho fracasó tanto la última gira del presidente que vino de Francia y de Rusia y no pudo hacer una sola declaración, no pudo... Sí, acá nos quisieron hacer creer que de Francia iban a venir inversiones y la verdad que es cierto, fueron fracasos rotundos que uno se entera por los diarios del exterior, no se entera por los diarios de acá de Argentina, pero creo que... por eso también celebro el tema de los medios alternativos, que van quedando pocos. Coincido con lo que se decía acá. Hay muy pocos espacios en donde uno pueda opinar y en donde se pueda decir qué es lo que está pasando. El tema de la pobreza es lamentable que se haya hecho prácticamente una cadena. ¿Le invitan a usted otros canales? No, la verdad que no. Pero si este gobierno es democrático, prohibido, pero... es republicano y nada. Sí, que se quedaron en las palabras, pero después cuando ejercitan otras cosas. La pueden invitar para un pelotón de fusilamiento, porque a veces pasa. Sí, pero me han invitado a un programa de esos hace mucho tiempo y la verdad que... Sí, fui una vez. No la pasó pero bien. No, la verdad que uno termina con ganas de irse porque es imposible terminar una frase incluso. Claro. Así la verdad que es muy difícil tener una discusión justa, ¿no? Uno cree en que Argentina tiene que debatir las ideas, pero cuando uno no puede sentarse francamente a debatir con otro, aunque piense distinto la otra persona, la verdad que es muy difícil llegar a conclusiones. Otro de los temas que está en la palestra es la justicia, la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia, sea el tema Chocobar, que es un tema de inseguridad, sea un tema
de presunta corrupción, como es el tema de Cristóbal López, o sea, cualquier tema. ¿Cómo ve esto que el presidente se planta y que le gusta o no le gusta un fallo y que los jueces son buenos si firman un fallo a favor de sus intereses y son malos y corruptos si firman de otra manera? Y hay que destituirlos, además. Y hay que echarlos. Sí, la verdad que creo que evidentemente si fuera una opinión nada más, vaya y pase. Pero el tema es que Nunca de haber leído cómo funciona una república, ¿no? Porque la república funciona con un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Exactamente, se ve que tampoco ha leído esta literatura y no conoce que hay independencia de los poderes. Pero sí creo también que, por supuesto, es el presidente de una nación y puede ejercer presión sobre los otros poderes. Lamentablemente hay que ver cuál es la fuerza que hay del otro poder para no dejarse presionar y que no haya intromisión de parte del Poder Ejecutivo. Creo que todos estamos esperanzados en que la justicia actúe como corresponde. ¿Y podrá con esta presión mediática? No es fácil. No, pero yo creo que ya el Poder Judicial ha hecho algunas demostraciones de que se va desmarcando de los pedidos presidenciales y creo que esto va a seguir avanzando en ese camino. El tema es que es muy difícil después revertir la opinión pública de los pedidos presidenciales. Creo que después es muy difícil creo que es muy difícil después revertir la opinión pública que instala el presidente. Esto que vos bien decías, se instala, son todos chorros, son todos ladrones, son todos malos. Después la opinión pública no sigue el caso judicial en la justicia y cuando la justicia efectivamente llega a un dictamen contrario al que el presidente verbalizó y difundió por los medios afines, es muy difícil que la gente crea que tenemos una justicia que aplica justicia. Los invito a mis compañeros y a ustedes, a Eduardo, Silvina, a que veamos 3 notas, compacto, que hizo el equipo de producción, que tiene que ver con notas que hicimos lunes, martes y miércoles, calientes vinculados a la justicia. Gente que tiene o estuvo preso político, sin fundamento, prisiones preventivas que no correspondían. Estoy hablando de Zanini, estoy hablando de la esposa de De Vido, estoy hablando de Rusconi, el abogado de De Vido. Bueno, ellos nos van a contar un poquito lo que decías vos, el funcionamiento de la justicia, el principio de inocencia que no funciona. Otras cosas que decía Rusconi respecto de los estudiantes de Derecho, que ven libros, leen, se queman las pestañas y después cuando leen el Clarín dice, no, pero Clarín dice de otra manera. Y los jueces resuelven como dice Clarín. ¿Qué está pasando en la Argentina? Vemos la nota. Lo que pasa es que todos están viendo que hay realmente muchísima presión en la justicia, hay una clara violación a la independencia de los poderes y a mí me parece que también está en riesgo hoy por hoy el equilibrio de poderes, porque si se quiere, y es algo que yo vengo planteando hace un tiempo, cuando se planteó el desafuero de Julio De Vido, el Poder Legislativo incumplió con la ley de desafuero, con la cual el Poder Ejecutivo está presionando sobre el Poder Judicial y veo que hay un Poder Legislativo, si no ausente, por lo menos en retirada. ¿Por qué? Porque cuando desaforaron a Julio De Vido hubo una sola legisladora nacional, que fue la diputada Araceli Ferreira, la que fue a hacer la evaluación de mérito que exige la ley de desafuero para que efectivamente pudiera prosperar o no. En la secuencia de los hechos, si se quiere, y en esto sí me parece que hay que hacer un poco de memoria, en julio del año pasado, creo que todos recordamos cuando se hizo el gran acting, el fiscal Stornelli con el tema de hay que meter preso a Julio De Vido, y se inició una causa, porque muchos fiscales de la República lo que hacen es mandarle mails a los periodistas con presentaciones que van a hacer en la justicia, y luego se entera el juez de la causa. Y en este caso lo que hizo en ese momento el juez Rodríguez fue extraer testimonio, enviarlo a otro juez para que investigue si había habido violación de secreto, porque todo el mundo se enteró por los medios también que Stornelli estaba pidiendo la detención de Julio De Vido. En ese momento, estoy hablando de julio del 2017, se le inició, no sé si se acordarán ustedes, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el desafuero por inhabilidad moral. Era la gran excusa, había que desaforar a De Vido por inhabilidad moral. También gran show, etcétera, etcétera, no lo lograron desaforar, tuvo apoyo de sus pares y 3 meses después, nuevamente, en una causa
donde efectivamente el juez estaba haciendo una investigación que nada tenía que ver con ninguna imputación a Julio De Vido, ni siquiera con una sospecha de participación, que solo que tenía como punto de partida un convenio firmado por Julio De Vido y la UTN en el año 2008, que hoy, si se quiere, el rector de la Universidad Tecnológica está obviamente con una falta de mérito en esa causa, en la misma situación en la que está Julio. Bueno, lo que pasó fue que de golpe vino una orden de la Cámara a través del doctor Irursun de que efectivamente De Vido podía entorpecer la investigación, con lo cual había que inmediatamente ordenar el desafuero y la detención de él, a lo que el juez hizo lugar, digamos... Usted dice una orden de la Cámara. De la Cámara, ¿Cree que fue una orden de la Cámara o que fue una orden política, decir... Seguramente fue una orden política. Estamos pasando un momento que yo realmente creo no exagerar si digo que en vida democrática de Argentina, digamos, luego de la última interrupción democrática, yo creo que nunca ha sucedido un nivel de jerarquización de la justicia tan profundo y un nivel de presión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sobre la justicia en niveles que son, yo digo, históricos, ¿no? Que es la justicia penal, digamos, para que la gente entienda, es la justicia que decide y que puede tener el poder de enjaular personas. O sea, no es broma, digamos, es realmente muy preocupante. Todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Las operaciones casi cinematográficas para la detención de personas, muchas prisiones preventivas que se han caído sin sustento. Digo, ¿en qué nivel? ¿A qué nivel hemos llegado, no? Sí, no, y además violando principios esenciales, ¿no? Es decir, instalando doctrinas que son ajenas a lo que está no solo en la ley vigente, sino en los máximos niveles normativos, en la Constitución, en los antecedentes del sistema regional de protección de los derechos humanos. Es decir, nos estamos pasando por encima principios como la inocencia, el sí, acá igualdad ante pareciera la que ley. eso es muy importante, porque acá pareciera que ese principio de que todos somos inocentes, que se demuestre lo contrario, ha sido cambiado. Pero ahora sí, todos son culpables, demuestren que son inocentes. Claro, y lo que genera, se le miente tanto a la comunidad, claro, que luego la comunidad cree que si se cesa o se escarcela, digamos, cesa la prisión preventiva o se escarcela a alguna persona que estuvo mal encerrada en prisión preventiva, eso es sinónimo de impunidad. ¿Cómo calificaría estos meses en prisión? Usted pedía explicaciones que nadie se las ha podido dar desde lo jurídico. No, pero todos han sido muy claros en marcar lo que yo quería poner en evidencia, el carácter absolutamente político de la decisión. No tenía nada que ver con lo jurídico. Fue como... Yo había visto una película cuando era chico que se llamaba Tutti estamos en libertad condicionales. Y amenazaba, era el caso de un ciudadano X que terminaba preso y destruido por el sistema penitenciario italiano. Eso es un poco lo que me pasó a mí, porque inventaron una causa, yo diría, de un delito que no se podía haber cometido, que nadie puede cometer, porque ayudar a eludir la investigación o sustraerse de la acción de la justicia a unos iraníes que supuestamente son autores de un atentado de 1994, hasta diría que es un invento en lo más simple. La justicia argentina nunca los persiguió, no están en condiciones de eludir. La justicia argentina lo único que hizo fue enviar exhortos. Lo que hizo el gobierno fue intentar que un juez fuera a Irán a tomarles declaración. Y eso no se pudo hacer, ni siquiera eso se pudo hacer, de modo que no hay nada. Este es el problema que tuvo siempre la causa. Nadie me pudo mostrar una prueba que dijera que yo de alguna manera... Es más, Gustavo, si alguien me demostrara que yo de alguna manera ayudé a autores de tan horrible atentado, yo solo me pongo preso. Yo solo me pongo preso, yo solo me castigo. Y De Vido no estaba ni siquiera indagado en esa causa, ni siquiera había sido citado, el juez no tenía ni siquiera pensado en el marco de cómo se estaba desarrollando la investigación, citarlo para nada. Claro. Es más, pensaba tomar otras declaraciones y eventualmente la indagatoria de Julio, si se hacía en noviembre. O sea, la verdad que fue
una torpeza desde todo punto de vista. Y además de eso, con el agravante de que en ese momento Devido era presidente de la Comisión de Energía, el vicepresidente de la Comisión de Energía era Eduardo Costa, que todos sabemos que Eduardo Costa fue quien designó al actual interventor de ICRT, Sí. a ver, que tiene que es el principal proveedor de maquinarias, de camionetas, de materiales de construcción, etcétera, etcétera, para ICRT, es un proveedor mayoritario, y fue quien además, su señora retiró expedientes para entorpecer toda la investigación. No fue Julio Devido, fue Eduardo Costa. Su Eduardo Costa señora- fue el que llevó las cajas azules Recordemos quién es la a un programa de señora. televisión. Sí, recordemos quién es la señora Eduardo Sí, Costa. Mariana Zubich. La legisladora. La legisladora Mariana del Parla Zubich. Sur, Mariana Zubich. Pero las cajas con teóricamente esos expedientes que habían desaparecido aparecieron en un programa Animales Sueltos que conduce Fantino. Yo no entiendo cómo un periodista se presta a blandir expedientes públicos sabiendo que los expedientes públicos solo pueden estar en oficinas públicas también, cosa que me llama mucho la atención y que tampoco a nadie le interesa investigar. Esto es lo terrible. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando, por ejemplo, se determina que Roberto Barata, un funcionario muy cercano de la confianza de Julio Devido, tiene que quedar libre porque estaba mal preso en base, lo comentábamos aquí muchas veces con Darío, en base a un perito trucho, un peritaje trucho? Y Devido también, ¿eh? Y Devido también. Devido Los dos, también. la causa. Devido Los dos. también. Por eso. Devido y Barata. La causa es la causa GNL, otra también causa inventada en la que participó también el fiscal Istornelli, consintiendo que sea ese el único perito que tenía que opinar en esa causa, el perito Ahora, esto es Coe, lo tremendo, por sobre Alessandra. otros 4, ¿no? Digo, se prestan a inventar causas. Digo. No solo se prestan a inventar causas, de 2 años a esta parte. Primero yo estoy esperando que alguien me diga efectivamente cuál fue el delito económico que cometió Julio Devido como para que lo estén llamando corrupto, a viva voz, a los Chorro. gritos y chorro por todos lados, ¿no? El presidente de la Nación y su ministro de Economía pedían urgente la detención de Julio Devido y lo decían también a viva voz, cosa que me parece terrible. Bueno, ¿qué lograron? Lograron toda esta presión y esto es presión contra el juez de la causa también lo que están haciendo ahora. Usted ni siquiera había estado ni citado ni relacionado a la causa. No, Lo ninguno metieron, de los 4 fiscales que actuó en la causa. lo metieron de un día para el otro me por la pidieron ventana. digamos, 4 fiscales porque digo, Nisman no me acusó, que era el que estaba más cercano a la causa. Polichita, cuando recibió la causa, no pidió mi negatoria. Italiano no. ¿Y cuál fue el ni siquiera argumento para lo detenerlo mencionó. entonces? Bueno, la resolución del juez. Por eso lo metió el juez por la sí, ventana. El juez por sí. O sea, lo agarró, lo inventó trajo de- inventó una guerra porque, Sí, sí. digamos, el por qué inventar una guerra, porque el encubrimiento tiene la excarcelación como consecuencia. Claro. En cualquier esquema jurídico, para cualquier argentino, menos para Carlos Zanini, esa es la excarcelación. En realidad no hay Y ahí nadie me- preso por encubrimiento en la pregunto. historia argentina. Era el Bueno, único. se está ahora Es haciendo más, el juicio. Con otra cosa muy fuerte. Al mismo tiempo que yo estaba detenido por ese delito, se estaba desarrollando un juicio penal por encubrimiento, Sí. con hechos mucho más graves que el Sí, simple totalmente. encubrimiento, con un juez filmado entregándole plata 400.000 a una dólares. persona para que denuncie e implique a otros respecto del mismo atentado del que estamos hablando. Bueno, eso es lo que dice la Y fiscal no pasaron Baigún, un ¿no? día, Claro. que la fiscal muy bien lo Lo tomó dice, como... ¿no? lo Pero que tomó acá como lo hemos ejemplo, pero digo, marcado. Gustavo, yo quiero hacer ver una cosa, porque acá es tanta la presión mediática y es tanta la simplificación de los problemas que tienden a que el ciudadano crea que la cárcel es alguna solución, o para la seguridad, o para la lucha contra la corrupción. Creen que la línea que separa la inocencia de la culpabilidad está en las rejas de cualquier instituto penal. Y no es así. Tiene presunción de inocencia el 60% de los detenidos en el sistema penitenciario federal que no tienen una condena firme. En institutos que están pensados para tener a personas condenadas, que no pueden distinguir a un inocente de un culpable, como no pueden distinguir a uno que tiene presunción de inocencia y uno que ya ha sido condenado. Entonces, Claro. pero a la gente le han vendido, le han puesto en la cabeza, le han activado metáforas en el cerebro donde dice, pero que se pudre en la cárcel. Quienes estuvieron detenidos y siguen estando, Julio Devido, por ejemplo, que es mi defendido, hace 156 días que está. Quienes están
en prisión preventiva no están encarcelados por el delito que cometieron, o porque supuestamente cometieron, o por la investigación de fondo que se realiza. Están encarcelados porque se cree que pueden obstaculizar la justicia, cosa que no está demostrada, o que pueden fugarse, cosa que está demostrado claramente de que han estado sometidos a la justicia de un modo evidente. Julio De Vido, cuando fue detenido, todos los miércoles digamos, iba mansa y respetuosamente a un juicio oral. Entonces, más temor de encarcelamiento, que ir a un juicio oral, que es la instancia decisiva, ir de modo transparente, acompañado por su abogado, ofrecer pruebas, estar ahí, dar la cara, Doctor, todos los miércoles, más respeto a la justicia que eso, yo no sé. Y el poder residual, esas dos palabritas que aparecieron con la doctrina Irurzun. Bueno, eso es disparatado, porque si los funcionarios del gobierno anterior tienen un poder residual, me imagino que les espera la cárcel inmediata a los que tienen un poder real, que son los que ejercen hoy el poder. Bueno, eso decíamos, frente a casos de corrupción concreto, denuncias de este gobierno, que tienen hoy el poder, que sin ir más lejos, el otro día el fiscal Moldes cuando pedía que se siga investigando el memorándum con Qatar. ¿Qué les queda para los actuales funcionarios que tienen poder? Claro, me imagino que yo creo que, es decir, yo no quiero que se encarcele a otras personas. No quiere para otros lo que le hicieron a su bajo el mismo defender. desastre ético y jurídico. Pero, bueno, hay un principio de igualdad ante la ley. Entonces, imagino que esto que está sucediendo es una línea coherente de dar marcha atrás sobre grandes errores, ¿no? Recordemos que Luis Rodríguez nunca estuvo de acuerdo con detener a De Vido. En la primera presentación de Stornelli, hizo un informe como diciendo, mire, en esta causa, señor fiscal, no tengo elementos ni siquiera para citarlo a indagatoria. ¿Por qué lo voy a detener? La maniobra, no sé cómo le ve usted, fue que ante esa resolución, que no es apelable, el fiscal apeló, le dijeron que no y fue en queja a Irurzun, donde Irurzun lo recibió con las manos abiertas. Aceptaron la queja y fue Irurzun el que dijo que De Vido estaba en una posición con poder residual como para entorpecer la investigación. Pero si efectivamente vemos que había otro que estaba manejando los hilos como para entorpecer la investigación, que era justamente Eduardo Costa, el vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, bueno, De Vido no tiene absolutamente nada que ver. Y este fallo ahora del Tribunal Oral 8, si bien es para un caso particular, ¿usted piensa que lo puede beneficiar a su marido porque habla de que poder residual no existe? Y ya es una instancia superior, un tribunal oral. Sí, en realidad, a ver, lo muy rescatable que ha hecho la fiscal y las juezas del tribunal oral es poner blanco sobre negro en relación a las prisiones preventivas. El principio de inocencia prima por sobre esto y efectivamente cualquiera sea la situación, no hay forma de tener poder residual y no hay forma de no llegar a un juicio justo en libertad. No hay ningún motivo para que esto pase. ¿Quién tiene que definir, Alessandra, la libertad o no de Julio De Vido en los próximos días? En realidad, el planteo que está imaginando la defensa de Julio en este momento es bastante más amplio que una excarcelación lisa y llana en los términos en los que había sido planteado en su momento ante el Tribunal Oral Federal, porque ya estaba en instancia, digamos, de juicio oral, ¿no? El caso de Delía y de Zanini. Lo que ellos están pensando en plantear es toda una revisión de la causa, porque efectivamente hay absoluta falta de mérito para seguir adelante con la causa de Julio, y esta es la idea con la que ellos están trabajando este tema. Es muchísimo más que una excarcelación, en realidad. Es falta de mérito y en tal caso... No hay elementos en la causa no hay para absolutamente seguir ningún adelante. elemento. O sea, en el caso de lograrse que se revea el procesamiento mal habido, para mi gusto, mal dado, la prisión preventiva caería por su propio peso. Me parece que aquí hay una concepción que tampoco llegan a distinguir por qué, supongamos, usted estuvo preso. Seguramente muchos le preguntan y dirá, como el caballito de batalla del gobierno son chorros, corruptos, se robaron todo, va en esa dirección la condena. Es un modelo latinoamericano. Digamos, el preso que viene de la política a la cárcel han sembrado toda Latinoamérica con soluciones de ese tipo. Miren lo que le pasa a Lula. Este es un modelo de dominación. Este es un modelo de dominación que Umberto Eco pone como inicio la fecha del tren, digamos, del Mani Pulite en Italia. Él, página 54 de un libro hermoso que les invito a que lean, número 0, que es cortito,
le hace decir a uno de los personajes, el Mani Pulite significó en Italia, caído el muro de Berlín, que iban a pasar a dominarnos con los medios, los jueces y un libreto hecho por los servicios secretos. ¿A dominarnos a quiénes? Todos, a los los supuestos populismos, digamos. Este es el punto. Este modelo de dominación, con medios, jueces que tienen temor a actuar como jueces, que se ponen como serviles a lo que mandan los medios, con un libreto hecho por los servicios. Ese es el modelo. ¿Usted incluye en esto el Lavallato también? Excede la política. Eso se aplica en cada causa penal que hay en la Argentina. Ahora, lo llamativo... Es la operación mediática, va el mafia de tal cosa y después el expediente judicial trata de parecerse a lo que el periodista dijo en esa nota periodística. En la causa de obra pública, él en su momento fue indagado y procesado. Sí. Y ahí no había peligro, digo, del poder residual. ¿Y por qué después en la causa que aparece Stornelli aparece el peligro? Es decir, el peligro va y viene. ¿Cómo se evalúa el peligro del poder residual de los funcionarios? En realidad, a mí me gustaría saber cómo se evalúa el peligro y me gustaría saber también cómo se evalúa esto que yo llamo justicia selectiva. Porque en el caso de vialidad y de la obra pública, lo que le está atribuyendo el juez Ercolini a Julio es haber firmado las planillas de elevación de la redistribución presupuestaria. Y la planilla de redistribución presupuestaria se la envía al ministro de Planificación Federal, el ministro de Economía, y él se la reenvía para que la apruebe el jefe de gabinete. Resulta que está el ministro de Planificación y no está, ni siquiera fue a declarar el ministro de Economía, y menos aún el jefe de gabinete. O sea, faltan partes en este faltan armado. Intendentes, porque la obra pública se hacía con muchos intendentes en forma directa, obvio, gobernadores, los empresarios. Es justicia selectiva Los empresarios, y solo ¿no? en la provincia de Santa Cruz, con lo cual si efectivamente hay alguna sospecha de que ha habido algún esquema de corrupción, de connivencia, de preferencia o de lo que fuere, bueno, que revisen toda la obra pública. Y comentábamos esto, ¿no? Que llamativo, el título de Clarín del martes. El gobierno pide apartar a un juez porque puede liberar a Julio Devido. Digo, ¿cuándo se ha visto eso? Eso, el lenguaje, les pido el permiso de no ser muy técnico, se llama apriete. Apriete. Ese es un apriete, porque... Es un apriete mediático a la justicia. Sí, digamos, y supongo guiado también políticamente, una especie de pacto entre este desastre mediático y falta de ética periodística con la presión política, porque lo que estaba de modo expreso, dicho, es que se temía por la libertad de Julio Devido, y la verdad es que el abogado soy yo y hasta el día de hoy no presentamos ninguna escarcelación. Es decir, es un apriete por las dudas encima. El día de la detención yo noto que me siguen dos personas en un auto. Y yo digo, me estarán por robar. Me fui yo a la sede de la Policía Federal a preguntarles, díganme por favor, si ustedes me están siguiendo, me quedo tranquilo. Claro. Dígame si hay alguna novedad, si tengo que hacer algo referido a la causa en la que he sido llamado a indagatoria. Y ellos me confirmaron que era un auto de la Policía Federal. Cuando me dijeron eso, me fui tranquilo. Horas después me doy cuenta que me habían estado siguiendo para detenerme. Claro, fue esa misma noche. Que tenían anticipada de alguna manera la orden, sabía o qué, pero sin ninguna orden válida, sin ninguna legalidad, me estaban siguiendo. Claro. Ahora, ¿usted cree que esa decisión de ponerlo por la ventana fue una decisión del gobierno que yo Bonadío... lo definí, digamos, yo no puedo, no tengo la posibilidad de investigar cómo han sido todos los hechos, no lo he conocido porque soy el afectado, por eso lo defino de esta manera, Gustavo. Yo estuve por voluntad de los que mandan y por el miedo de algunos jueces. Yo no sé por qué deciden de ese modo, sé que había una decisión de que yo estuviera ahí. No hay ningún argumento jurídico. El planteo inicial, que es el de inventar una guerra, fíjate vos, fue corregido por la Cámara. En una semana. En una semana, corregido por la Cámara, pero de una manera, te diría, amistosa con el juez, cuando correspondía decirle, es ilegal lo que usted ha hecho. Claro. Y no sacarlo de la causa. Normalmente hay que sacarlo de la causa. Ahora, el Entonces, tema no está en el Código Procesal. Salini, la Cámara en un renglón, pues dice, el juez desarrolla algo que va a quedar en los anales del derecho argentino como la mayor gafe o butade o patinada de alguien que desarrolla
4 páginas de explicación de por qué hay concurso ideal entre traición a la patria y encubrimiento, cuando en la definición del delito de traición a la patria dice siempre que no encaje en otra figura penal. Es decir, es un delito que no puede convivir con otro, la traición a la nación. Eso es lo que iba a decir, no hay dos delitos. No puede, es uno u otro. En ese caso funciona un sistema distinto de concurso. Excluye el concurso, el propio Código Penal que el juez estaba obligado a observar. Viola ese Código Penal cuando desarrolla toda esa tesis del concurso ideal. La Cámara, en lugar de desarrollar 25 páginas con antecedentes históricos, partiendo de Blackstone, partiendo desde Rousseau, partiendo de Montesquieu, le dice, le confirmo la prisión preventiva a Zanini, pero ojo, eso del 214 no va, Es como un avisito muy pequeño que le dice esto. Si esos jueces actuaron por conocimiento, si ellos creen eso, digamos, estamos mal. Las razones supuestas por las cuales se han encarcelado estos funcionarios se han caído una a una, ¿no? Y por supuesto han montado un espectáculo, esto es casi novelesco, ¿no? Forma parte de esta idea de los chalecos, los cascos. Eso nunca pasó. Cinematográfico. Es una estigmatización vergonzosa. ¿Quién le devuelve a estas personas no solo los días de cautiverio, la lesión de las relaciones afectivas, la indefensión? La condena social. Porque se dice que hay riesgo de que obstaculice la investigación. Ahora, ¿pero sí se puede obstaculizar la defensa? ¿Cómo es esto? Porque la persona que está detenida no puede defenderse. Yo no puedo verlo todos los días permanentemente a Julio De Vido para trabajar junto con él en la defensa.